En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Ahora, la semana pasada habíamos visto ya la primera parte del último capítulo, el capítulo 13, y esta que parece más una carta, un sermón personal para aquellos que la recibieron, pero que bien aplica para nuestras vidas, para la vida cristiana. Recuerdan, esa era la enseñanza, el título de la semana pasada de la prédica, era la vida cristiana, cómo debemos tener nosotros o cómo debemos desarrollar nuestra vida cristiana. Y hablamos de algunos aspectos importantes que deben estar presentes en cada creyente. ¿Recuerdan? Habíamos hablado de que debe permanecer el amor fraternal, el amor de hermanos, que debemos procurar ser hospitalarios con aquellos que la Biblia y que Dios llama mensajeros suyos, ¿no? Y que en algunos casos sí, algunos hospedaron incluso ángeles, dice ángeles de Dios, pero que realmente lo que muchas veces hospedamos nosotros son mensajeros de Dios, gente que viene trayendo un mensaje importante de bendición para el pueblo cristiano. También habíamos hablado de que debemos siempre acordarnos de los presos y de los maltratados y de todos aquellos que están sufriendo, y que debemos sentir ese sufrimiento como nuestro mismo, y que debemos estar orando y que debemos estar practicando con ellos intencionalmente la vida cristiana también, hermanos. No debemos olvidarnos, recuerden, esto parte de ser vida cristiana también son nuestros deberes cristianos, querida iglesia. También nos enseñó que debemos honrar el matrimonio y que debemos cuidar de él y debemos tenerlo en alta estima, recuerdan. Y que un aspecto importante también, que nuestra costumbre, ¿no? Lejos con adaptarse a la costumbre de este mundo que va tras la avaricia, tras el amor al dinero, nuestra costumbre debe ser una costumbre de confianza, una costumbre de entrega total a nuestro Señor, y que sea el estado en el que estemos nosotros, nos mantengamos contentos, sabiendo de que nuestro proveedor es nuestro gran y Rey soberano, nuestro Dios eterno, ¿no? Y eso habíamos hablado la semana pasada. Ahora la segunda parte, que es la continuación del capítulo 13, que también viene a topar algunos aspectos de nuestra vida cristiana, vida congregacional, queridos hermanos. Y es algo que debemos primero tener madurez, tenemos que desarrollarlo en amor y tener total conocimiento de acerca de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Mira, el versículo 7, vamos a ir al versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios. Considerad, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad, ¿qué dice? Su fe. Es interesante lo que dice el versículo 7, dice que nos acordemos de nuestros pastores. Aquí el verbo en el que se está hablando este versículo es en verbo pasado. Dice que nos acordemos de todos aquellos pastores que en algún momento nos hablaron de la palabra de Dios, nos hablaron la palabra de Dios, no de cualquiera. Y ahí nace una interrogante. ¿Te has puesto a pensar en tu vida cristiana a quienes has considerado pastores que han predicado la palabra de Dios a tu vida? ¿Te has puesto a meditar en aquello? ¿Te has puesto a confrontarte, incluso si ya has desarrollado esto, si te has acordado de aquellos pastores? Primero debemos entender algo. ¿A quiénes nosotros tenemos que considerar pastores de nuestras vidas? ¿A quiénes, hermanos? La escritura es clara, dice aquellos que en algún momento nos predicaron, ¿qué dice? La palabra de Dios. Aquel que predicó fielmente, con fidelidad, la palabra de Dios. No en la sapiencia humana, ¿no?
no en la manipulación, porque de eso existe muchísimo en el medio en el que vivimos. Pero si de alguien vamos a considerar como pastor de nuestra vida, es aquel que predica la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos ayuda, nos enseña. Y un dato curioso es que aquel que te predica la palabra de Dios no te va a manipular para que vayas en obediencia al hombre. Siempre te va a enseñar a que vayas en obediencia a Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender. Si hemos encontrado, si hemos tenido alguna persona de ese tipo al cual consideramos nuestro pastor, nuestro líder, porque la palabra pastores, hermanos, viene del griego que significa líderes, gobernantes, todos aquellos que han estado enseñándonos la palabra de Dios. Si hemos tenido esos ejemplos, ¿no? Y la segunda parte del versículo dice, consideren, ¿no? Considerad cuál haya sido, ¿qué dice? El resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué dirá el versículo, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta? Porque, a ver, los pastores y los líderes que en la congregación estamos, no somos gente perfecta. A veces los congregantes, nuestros hermanos, han cometido un error garrafal en pensar de que los pastores y los líderes son superhombres, ¿no? Y que ellos están por encima de todo, que no tienen ninguna lucha, que no tienen ningún temor, que no tienen tribulaciones. Y lejos de eso, queridos hermanos, somos consiervos. El pastor, como la persona que asiste a la congregación, como el miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, somos consiervos, hermanos. Que tenemos diferente responsabilidad, sí, pero a la final somos consiervos. Corremos, queridos hermanos, la misma carrera. Corremos esa misma carrera todos los días de nuestra vida. Por eso dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Recuerdan al apóstol Pablo en algún momento diciendo, no creo que lo haya conseguido ya, pero una cosa hago? ¿No? ¿Recuerdan? Prosigo, continúo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si algo has de considerar de aquellos pastores que han predicado la palabra de Dios, es cómo es su conducta. Conducta de fidelidad, conducta de perseverancia, conducta de amor. Eso debe estar presente no solamente en los pastores, debe estar presente en los creyentes, queridos hermanos. Ahora, consideramos esa conducta ¿para qué, hermanos queridos? Para imitar, ¿qué dice? Su fe. La fe salvadora, la fe en Cristo Jesús, el conocimiento de entender la obra redentora de Cristo para nuestras vidas. Siempre hemos estado enseñando, y el libro de Hebreos ha enseñado, cada capítulo, en cada parte de la Escritura va enseñando de que Cristo es el autor y consumador de la fe que nosotros profesamos. El apóstol Pablo lo entendió muy bien, ¿no? Y él dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy, ¿de quién? De Cristo. Así que vamos a imitar, ¿qué? La fe. La fe es lo que nos está llamando a imitar. Consideren, sí, la conducta, el resultado de su conducta, sí, considérenlo. Pero imiten su fe, aquello que ha traído salvación a nuestras vidas. Porque repito, somos consiervos. En algún momento de nuestras vidas, como pastores, podemos cometer errores, claro que sí. Y eso no significa que nos descalifica como siervos de Dios, no. Simplemente es parte del proceso que cada uno de los creyentes atravesamos. Pero si vas a considerar algo, considera el resultado al final de la carrera que cada uno de nosotros hemos corrido, hermanos queridos, amada iglesia. Entonces es importante esto. ¿A quién consideras como tu pastor? ¿A quién consideras como sus pastores? ¿Para qué? Para que se acuerden de aquellos. Decía hace un momento, la iglesia tiene este concepto de creer que nosotros, los líderes y los pastores, no tenemos necesidad de nada. Y no, la verdad, hermanos queridos, y en amor se los digo, necesitamos mucho de sus oraciones. Necesitamos mucho de
de su parte, de su compromiso, de su responsabilidad. Porque a veces ha olvidado esto la iglesia, hermanos queridos. A veces ha olvidado y empezamos a pensar, los pastores tenemos esta responsabilidad grandiosa y maravillosa de prepararnos siempre, día a día, para poder traer un mensaje para la congregación, para la iglesia del Señor Jesús. Imagínate qué responsabilidad tan grande el Señor nos ha dado y la cual nosotros hemos asumido, tener que ministrar, tener que servir a su iglesia. Y eso nos llena de mucho temor, porque no podemos pararnos aquí y enseñar cualquier otra cosa, no podemos enseñar o manipular a la gente, no estamos llamados a eso. Y Dios guarde de aquello y Dios perdone a aquellos que lo han hecho. Pero esa responsabilidad nosotros tenemos, una responsabilidad congregacional en la cual nosotros como pastores, como líderes de la iglesia tenemos, domingo a domingo, de asistir, de mantenernos como ejemplos, de que nuestra conducta sea una conducta digna de imitar, ¿no? Ahora la iglesia, la congregación, hermanos queridos, ha olvidado que tiene la responsabilidad de asistir domingo a domingo. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? Que nadie tenga por costumbre el no asistir a la congregación, sino que sea lo contrario, que nosotros tengamos como costumbre, no por obligación. No, es que tengo que ir el día domingo obligado, y por poco se han visto esos chicos un poco rebeldes, ¿no? Como el Chavo del Ocho, ¿no? Zapateando y tengo que ir a la iglesia. A veces tenemos esa conducta. No, hermanos queridos, la iglesia, la congregación, los miembros tienen la misma responsabilidad de asistir el día domingo. Y el pastor sí madruga y está aquí preparándose, orando. Pero ¿por qué tiene que ser diferente en el congregante? ¿Acaso no creemos lo mismo? ¿Acaso no seguimos al mismo Dios? ¿Acaso nuestra fe no está puesta en Cristo Jesús, hermanos? Entonces, ¿por qué? Y esto debe cambiar en nosotros. Amados hermanos, esta es una enseñanza y más adelante va a explicarlo el autor de Hebreos. Pero recibámoslo de la forma madura, ¿no? De la forma de amor que nos está enseñando a todos, porque imagínense a uno de sus pastores pusilánime, ¿no? Y yo el día de ayer le conversaba a mi esposa y decía algo que a nosotros como pastores nos anima muchísimo, hermanos. No lo hacemos por aquello, pero algo que nos anima muchísimo es que al final podamos ver a nuestros hermanos enseñados, ministrados, porque la misma palabra que ministra nuestros corazones está llamada a ministrar el corazón de cada uno de los que asisten. Pero cuando vemos a alguien que, hermanos, y no estoy juzgando, ¿no? Perdónenme, por eso les dije al inicio, tomémoslo en completa madurez, porque estamos aprendiendo, estamos llamados a aprender. Y a veces la exhortación es eso, es un llamamiento de amor, para que prestemos atención y prestemos oído a lo que la Escritura nos enseña. Pero a veces, hermanos queridos, estamos predicando, estamos enseñando, y yo veo que, como dije en alguna ocasión, algunos me están llamando con su cabeza. Venga para acá, venga para acá. No sé, hermano, levántate, prepárate un café antes de venir a la reunión, prepárate un buen café cargado, pégate un baño en agua caliente o en agua fría, pero ven con una disposición de saber de que venimos a aprender, de que vengo a reunirme con el pueblo de Dios, con mis hermanos. Les decía a nuestras hermanas que nos recibían en la puerta, hermanos, han venido con traje angelical porque sí, estaban de blanco y parece que ángeles nos están recibiendo a la entrada de la congregación. Porque ese debe ser el ánimo, hermanos, que debemos tener al venir a la congregación. ¿Cuándo has empezado a tener esta concepción? No, es que es la iglesia. Yo a mis hijos les permito que vengan en algunas ocasiones a la primera o a la segunda, pero siempre tienen que estar aquí a tiempo. ¿Cuándo hemos empezado a negociar nuestras vidas? Y a empezar, no, es que voy a llegar, que se acabe la alabanza, justo para la prédica voy a llegar. Cuando empezamos a tener esa concepción, hermanos, no hemos tenido claro qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos siguiendo. Es tan importante el recibimiento en la entrada de la iglesia, de la congregación, la alabanza que nos permite como preámbulo ya disponer nuestro corazón para la Escritura,
como el saludo final al despedirnos de la congregación. ¿Notan la diferencia, hermanos queridos? La responsabilidad es esta. Nosotros como pastores de prepararnos, aprender, escudriñar. Y noten, hermanos, le decía a mi esposa, si la congregación supiera cómo nosotros nos trasnochamos, a veces no podemos dormir, a veces tenemos que incluso salir primero de nuestras propias dudas, ¿no? Porque hay mucha de la escritura que a veces no comprendemos, a veces la entendemos y entendiendo la vuelta no sabemos cómo explicarla a la congregación. Es todo un reto, es toda una responsabilidad, hermanos. Pero la responsabilidad de la congregación del otro lado es estar aquí con fidelidad, con disposición, con amor, para que en conjunto seamos la iglesia de Cristo, hermanos. Amén, qué bueno, estamos escuchando, no nos estamos durmiendo, qué bueno. El espíritu de somnolencia se ha ido, creo yo, en el nombre de Jesús. Versículo 8, hermanos queridos. Mira lo que nos dice la escritura. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este versículo, hermanos, nos hace recordar, y el autor creo que muy sabiamente nos recuerda quién es Jesús, al que estamos siguiendo, el autor y consumador de nuestra fe, como decía hace un momento, para que entendamos que nuestra mirada debe estar siempre puesta en el Señor Jesucristo, que Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, hermanos. Él no cambia. Y tenemos un ejemplo fiel, un ejemplo digno de imitar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto prepara también para el versículo 9. Mira lo que nos va a decir. No os dejéis, dice, llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No os dejéis, dice, llevar de doctrinas diversas y extrañas. Si notas, este libro de Hebreos es escrito hace más de 2000 años. Y las doctrinas diversas y extrañas nunca es que han escaseado, siempre han habido, siempre han estado presentes, ¿no? Por eso el autor ya está nombrando, dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque las había en ese momento. Lo mismo que ahora, la enseñanza y la exhortación ahora a la iglesia es, no se dejen llevar por las doctrinas diversas y extrañas, doctrinas manipuladoras, doctrinas emocionales, doctrinas que puedan llevarte a creer que son las obras, y el énfasis de Hebreos es que ellos estaban siendo tentados, estos creyentes estaban siendo tentados a regresar al sistema religioso, y el autor de Hebreos está diciendo, no se dejen llevar por esas doctrinas, ¿no? Diversas, extrañas, cualquiera que tú conozcas, que tú hayas oído, no te dejes llevar por aquello. Ahora, ¿cómo no nos dejamos llevar por aquello, hermanos queridos? Y aquí nuevamente la responsabilidad de la congregación. Siempre hemos dicho que la iglesia debe ser como aquellos que de este pueblo de Berea, ¿recuerdan? Que escuchaban, que recibían la palabra de buena gana, pero iban y contrastaban en la escritura, escudriñaban y la ponían en contraste con la palabra. Si era fiel a la escritura, la aceptaban, y si no, era desechada. La responsabilidad de la congregación, queridos hermanos, para no dejarse llevar por doctrinas diversas y extrañas, es que debe capacitarse, debe conocer, debe aprender, debe escudriñar la escritura, para que cuando escuchen una doctrina que sea extraña, que sea contraria a la enseñanza de Cristo Jesús, sepan identificarla rápidamente. Ahora el autor dice, en la segunda parte de este versículo, dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Es porque nuestro corazón, nuestra vida debe estar afirmada en la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. No pudimos ganarlo, no pudimos merecerlo. Es más, no lo merecemos aún, pero es su gracia la que nos ha hecho salvos. Es su amor, esa obra redentora en la cruz por la cual podemos decir el día de hoy que somos salvos, hermanos queridos. Así que toda doctrina
extraña y diversa que nos lleve a creer de que, no, necesitas hacer aquello, necesitas hacer esto para que seas más salvo, para que tu santidad te lleve a tener un mayor acercamiento a Dios. No puedes, hermano, ser más santo de lo que Cristo te ha hecho en la cruz. No puedes ser más salvo de lo que Cristo te hizo en la cruz, hermano querido. Pero el contexto de este versículo, recuerdan, está hablando a judíos, cristianos judíos que entendían que la dieta kosher era la dieta adecuada y la que Dios les había mandado, y que la privación de algunos alimentos les daba un cierto grado de santidad a este pueblo, diferente a los gentiles, a los griegos y a todos aquellos que no eran judíos. Lo que está diciendo el autor, dice: es buena cosa afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Cuidémonos, hermano, cuidémonos de empezar a creer que una dieta, que comer ciertos alimentos nos dan un cierto estatus delante de Dios. No es malo, no estoy diciendo que sea malo, al contrario, creo que es muy bueno que cuidemos nuestra salud, comiendo vegetales, evitando un poco de carnes rojas, no es malo. Lo malo está en que empecemos a creer que eso nos pone por encima de otros creyentes. No, nuestro corazón debe estar afirmado y entendido en el conocimiento de la obra de Cristo que Hebreos nos ha venido repitiendo capítulo a capítulo, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, por la cual el día de hoy somos salvos, hermanos. No con viandas. Y yo había escrito aquí algunas cosas, porque hoy tenemos doctrinas diversas que piensan que las obras nos pueden hacer más salvos o más santos. Son viandas, hermanos. Que la comida nos puede hacer más salvos o más santos, son viandas, lo que dice el autor de Hebreos. Los rituales, las penitencias, las liturgias extrañas son todas viandas, hermanos. Toda obra que no sea la de Cristo Jesús en la cruz es vianda delante del Señor. Y no estamos llamados a poner nuestro corazón en aquello. Estamos llamados a mantener nuestra fe en Cristo Jesús, hermanos. Ahora vamos al versículo 10. Versículo 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también, dice el versículo 12, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El versículo 13 dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Rápidamente, lo que estaba en la mente del autor era el día de la expiación. En Levítico 26, Levítico 6 y Levítico 26, versículo 27, vamos a leerlos en casa por el tiempo, no vamos a ponerlos. Vamos a ver el día de expiación y cómo el sacrificio de estos dos corderos. Recuerden, en alguna ocasión compartí de que uno era sacrificado, pero era llevado fuera del tabernáculo y era quemado afuera, su carne, su piel, hasta su estiércol era quemado, y el otro era llevado al desierto para que era una referencia de que los pecados eran olvidados. Lo que está hablando aquí el autor tenía esto en mente, y lo que está diciendo: nosotros tenemos un altar. Sí lo tenemos. ¿Cuál es nuestro altar? La cruz. Ese es nuestro altar. ¿Y cuál es nuestro sacrificio? Cristo Jesús. Ese es el sacrificio que nosotros ahora tenemos. Mira lo que dice Juan 6, versículos 53 y 57. Juan 6. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El siguiente versículo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
En otra parte de la escritura nos dice, el Señor dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Para qué? Para vida eterna, hermanos queridos. Entonces, lo que está diciendo, aquellos que quieren o pretenden mantenerse en el sistema religioso, en ese sistema de ritos, de costumbres y tradiciones, no tienen derecho a comer de este sacrificio, de este nuevo pacto en el cual el Señor entregó su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque no pueden ir las dos cosas de las manos. O reconoces la obra de Cristo Jesús como obra suficiente para nuestra salvación, o reconoces lo otro, la tradición y la costumbre y los ritos. No pueden ir los dos de la mano. Pero la verdad es que lo único que nos puede traer salvación es la obra redentora de Cristo en la cruz, no otra cosa. Ahora, el versículo 14 nos dice, versículo 13 dice, salgamos pues a Él, dice. No sé si notas, estamos llamándoles a salir de la tradición del sistema religioso y ir a Cristo, lo que nosotros hemos hecho. Y dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando, que dice, su vituperio. ¿Sabes que parte de la vida cristiana, hermanos queridos, es que vamos a ser vituperados? Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Mira lo que dice. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres, ¿qué dice? Os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Así que ten cuidado, hermanos. No, solo el anterior, hasta ahí nomás. Así que tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado cuando le caemos bien a todo el mundo. Y cuando no tienen nada que decir de nosotros. Porque parte del entendimiento de que estamos con Cristo es que vamos a ser expuestos a vituperio. Nuestra vida cristiana, siendo evidente, va a estar expuesta a vituperio, hermanos queridos. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado aquello? Que eso no nos desanime, al contrario, más bien nos dé entendimiento de que nuestra vida sí está reflejando a aquel que nos salvó, a Cristo Jesús. No somos parte de la costumbre, no somos parte de la corriente de este mundo, hermanos. Cristo nos ha hecho salvos para gloria y honra de su nombre, hermanos. Versículo 14 dice, porque no tenemos, dice aquí, ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Recuerdan dos prédicas anteriores? Nuestra ciudad, a la que buscamos, la nueva Jerusalén, que está en Cristo Jesús, es nuestra morada, la que buscamos. No pretendemos vivir aquí para siempre, sino que visualizamos más allá a estar con Cristo por la eternidad, hermanos. Y este debe ser nuestro entendimiento. Parte de nuestra vocación y de nuestra vida cristiana es tener este entendimiento para menos arraigarnos a esta vida y a este mundo y poder entender de que esperamos al que Cristo ha prometido para nuestras vidas, morando juntamente con Él por la eternidad. Versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan, que dice, su nombre, hermanos queridos. ¿Cómo te sientes, no? Cuando alguien nota algo en ti y te dice, oye, me parece que tú eres evangélico. Y cuidado, vayamos a tener la respuesta que Pedro tuvo cuando se sintió asediado, ¿no? Cuando nuestro Señor era apresado. No, calla, ¿qué dices, hombre? No. Porque puede suceder. Fruto de labios que confiesan su nombre significa que en cualquier momento, cuando exijan respuesta de ti, tú puedas confesar aquello que hay en tu corazón. ¿Cómo podríamos avergonzarnos, hermanos queridos, de aquello que profesamos como fe en nosotros? La obra de Jesús.
lo maravilloso, lo poderoso, lo eterno, lo sublime que es nuestro Dios, la roca fuerte de nuestra fe. Debemos estar preparados para que cuando ocurra esto, podamos dar fruto de alabanza con nuestros labios, hermanos. Fruto de que confiesen su nombre, hermanos. Versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No sé si estás notando, pero la vida cristiana es una vida completa, entera, ¿no? ¿Por qué puso al final de la carta de Hebreos, del libro de Hebreos, todo esto? Porque no quiere que haya confusión, no quiere que los creyentes empiecen a creer de que haciendo esto es que ganamos el cielo y ganamos el favor de Dios. No, quiere que los creyentes entiendan de que aquel que ha conocido y reconoce la obra de Cristo Jesús, la respuesta positiva, evidente de una vida cristiana que ha creído en Él, es esto, en respuesta. Y de eso trata la vida cristiana, hermanos. Los deberes cristianos. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Seamos accionantes de esto, hermanos. No seamos corazones duros ante la necesidad de nuestro hermano, estemos con disposición a hacer aquello que tengamos que hacer por el bien de los otros también. Y versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí tenemos otra responsabilidad nosotros los pastores. Se nos va a exigir cuentas de aquellos que Él ha puesto en nuestras manos. Pero como dije, no olvidemos la responsabilidad que tenemos. No olvidemos la responsabilidad en reciprocidad que tenemos. Cuando entendemos a quienes consideramos nuestros pastores, porque nos han predicado la palabra de Dios, no tengamos miedo a obedecer y a sujetarnos a ellos. Porque la obediencia y la sujeción siempre debe llevarnos hacia Cristo, no al hombre, hacia Cristo. No sé si podemos entender esto, ¿no? Siempre la obediencia y la sujeción nos debe llevar a Cristo. Hagamos fácil el trabajo en la congregación, hermanos queridos. Versículo 18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, mas os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Orad, hermanos. Orad, nunca dejemos de lado esto. Si te vas a acordar de aquellos que son tus pastores y consideras como tus pastores, oremos por aquellos. Siempre. Para que nos libre del mal, para que los libre de la tentación, para que los libre de toda acechanza del enemigo y que podamos actuar con buena conciencia. Versículo 19 dice, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido lo más pronto. Ahora, la bendición y salutación final, versículo 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, dice, aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de paz sea haciendo esto, hermanos. Nuestro gran Señor, nuestro gran Dios. Versículo 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Imagínate si lo escribía a largo, ¿no? Meses predicando Hebreos. Pero dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a vosotros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros.
Amén. Qué carta para maravillosa, hermanos. Completa. Y sin notas dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, esta palabra que es una palabra de ánimo, que cuando te sientas decaído, sea esta palabra la que anime tu vida, que cuando te sientas tentado, sea esta palabra la que fortalezca tu vida, afirme tus rodillas, hermanos, que cuando hayas caído, sea esta palabra la que restituya tu vida y te vuelva al redil, hermano. Esa es la palabra de exhortación, una palabra de estímulo para los creyentes, hermanos queridos.